Mi esposa me dejó por su jefe, y hasta el día de hoy no puedo olvidar el sentimiento de ser arrancado de mi propia vida como alguien arrojado de un auto en movimiento. La amaba. Con fuerza. Con fe. Con esa ciega certidumbre que solo los enamorados mantienen durante años, incluso cuando la rutina ya ha arañado la piel del matrimonio y el silencio de la cena pesa más que cualquier grito. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, construimos todo juntos y durante mucho tiempo ella fue mi puerto, mi hogar, mi única certeza en el mundo. Pero ese maldito día en que descubrí todo, me di cuenta de que el amor, cuando es unilateral, se convierte en la trampa más grande que existe. No hubo discusión. No hubo ninguna advertencia, solo un mensaje seco en mi teléfono: necesitamos hablar. 4 palabras que llevaron el peso de un terremoto. Llegué a casa y ella estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas y los ojos demasiado secos para alguien que estaba a punto de destruirme. Pensé en tantas cosas que decir, pero lo único que salió de mi boca fue un simple: eso depende de él, ¿no? Y ella simplemente asintió. Con una tranquilidad tan inquietante que me hizo dudar si aquella mujer alguna vez me había amado realmente. Ella cambió todo lo que habíamos construido: los almuerzos de los domingos con mi madre, los viajes improvisados, las noches de insomnio esperando los resultados de los exámenes de nuestra hija, por un maldito estatus de amante del jefe. El hombre al que le estrechaba la mano en las fiestas de la empresa, que me sonreía con sonrisas falsas mientras probablemente vestía a mi esposa con su camisa. Pero lo peor no fue ser traicionado. Lo peor fue la forma en que intentaron pintarme como un villano. Como si yo fuera el hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo que no notaba a la mujer que estaba a su lado. Reescribieron nuestra historia con la tinta de la cobardía, tratando de justificar la injusticia con hermosas palabras. Y eso fue imperdonable. Yo no grité. No lloré delante de ella. Simplemente me levanté y me fui. Con mi mente hirviendo, mi corazón cayendo en mi pecho y la decisión silenciosa de que no lo dejaría ir. Cuando lo pierdes todo, no queda nada que perder, y eso da un poder aterrador. Conseguí un abogado, el mejor que el dinero podía comprar, y me prometí a mí mismo que se arrepentirían de haberse metido conmigo. Ellos se rieron. Se rieron del proceso. Se rieron de las notificaciones. Se rieron cuando mis activos fueron congelados temporalmente debido a sus maniobras legales. Se rieron hasta no poder respirar más de tanta arrogancia. Pero lo que no sabían es que yo tenía paciencia. Y tenía pruebas. Y tenía sed. Sed de justicia. Sin venganza. Justicia. Porque no quería solo que pagaran. Desearía que nunca más pudieran dormir en paz, sabiendo que destruyeron a alguien que hubiera dado la vida por ellos. Y cuando salió la verdad, cuando llegó la audiencia y estaban los dos allí, uno al lado del otro, tomados de la mano, seguros como si estuvieran a punto de firmar un contrato promocional, mi abogado, con la frialdad quirúrgica de quien sabe exactamente dónde cortar, lo reveló todo. Cada correo electrónico. Cada transferencia. Cada pequeña traición oculta no solo contra mí sino contra la propia empresa. Ellos no lo sabían, pero mientras jugaban a ser una pareja de enamorados, habían dejado un rastro de irregularidades financieras. Rastros que, expuestos allí, en el tribunal, transformaron un simple caso de adulterio en un escándalo corporativo. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Ella ya no pudo mantener la pose. Su rostro, antes tan altivo, ahora rebosaba desesperación. El jefe, ahora ex jefe, sudaba como un cerdo en un horno. Y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Sabían que habían perdido. Que esta historia de amor prohibido no tendría un final feliz, sino titulares, demandas y una vergüenza pública que los perseguiría por el resto de sus vidas. Después de eso, vinieron las peticiones. Los mensajes. Las conexiones. Por favor, retire la demanda, estábamos confundidos, usted también tiene la culpa de todo esto. Me ofrecieron dinero. Silencio. Incluso una disculpa entre lágrimas con palabras vacías que nunca significaron nada. Pero yo no estaba bromeando. Porque quien destruye un corazón, destruye también un hogar. Y quien destruye una casa necesita saber el precio que cuesta. La acción siguió.
El tribunal dictó sentencia. Y el resultado sorprendió a todos. No solo para el Giro. Pero al final no solo perdieron su reputación. Perdieron lo que más valoraban, el poder, el prestigio, la libertad. Y yo, salí de allí con el alma hecha pedazos, pero con la cabeza en alto, dispuesta a empezar de nuevo. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. Porque mientras me reconstruía desde las cenizas, un nuevo nombre entró en mi vida. Alguien que no era parte de la historia, pero que terminaría convirtiéndose en el giro más dulce e inesperado de todo este dolor. Pero después de todo, ¿qué pasó con ellos después de la sentencia? ¿Y quién fue la mujer que apareció al final cambiándolo todo? Quizás creas que lo sabes, pero la verdad es mucho más impactante que cualquier final de telenovela. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, lo demostramos con historias. Ficticio el daño real que la deslealtad causa en la vida de quienes confían. Cada relato es una advertencia, una lección, una herida abierta transformada en voz. Prepárate para escuchar ahora una historia impactante, intenso e inolvidable. Respira profundo, la verdad duele. Pero es necesario contarlo. Jason y Clara parecían haber sido esculpidos el uno para el otro, con la delicadeza y el ajuste de dos piezas de un rompecabezas ensambladas tranquilamente a lo largo de los años. Se conocieron en la universidad, en un evento al que él casi no asiste. Jason era metódico, disciplinado, el tipo de persona que organizaba su vida usando hojas de cálculo y se enorgullecía de no incumplir nunca una fecha límite. Clara, en cambio, parecía hecha de viento y arte, una arquitecta llena de ideas sueltas, con un cuaderno de dibujos siempre bajo el brazo y la constante costumbre de mover los muebles por la casa cuando necesitaba pensar. Lo que para muchos sería una combinación imposible, para ellos fue precisamente lo que la hizo funcionar. Si bien ofrecía estructura, aportaba ligereza. Mientras él se preocupaba por los próximos 5 años, ella le enseñó a disfrutar el ahora. Se casaron jóvenes, pero no por impulso. Fue un amor maduro, vivido en silencio en bibliotecas, en largas conversaciones hasta altas horas de la noche, y se consolidó en los días en los que no había nada que hacer más que existir uno al lado del otro. Clara siempre decía que el verdadero amor no se demuestra en los momentos extraordinarios, sino en la vida cotidiana, en compartir una taza de café o en el silencio confortable de una tarde lluviosa. Jason sonrió ante eso. Para él, el amor estaba en los detalles, en las notas dejadas en la mesa, en los sutiles toques en el brazo durante una reunión, en las pequeñas concesiones que nadie más veía. Después de 5 años de matrimonio, decidieron que era hora de ampliar su familia. La llegada de Lucas lo cambió todo. Jason, que ya estaba dedicado a su trabajo, ahora redobló sus esfuerzos para asegurar un futuro estable para su hijo. Comenzó a asumir proyectos más grandes en la empresa, lidiando con presión, objetivos agresivos y horarios impredecibles, pero nunca se perdió una sola presentación escolar. Clara, a su vez, abandonó por un tiempo sus proyectos personales. Su oficina se trasladó a la habitación de invitados, sus bocetos se hicieron cada vez más escasos y casi todo su tiempo lo dedicó a la maternidad. A pesar de las diferencias de ritmo, se encontraban cada noche en la misma cama, con el mismo deseo de seguir siendo la base del otro. O al menos así lo vio Jason. Era gerente de operaciones en una empresa multinacional de tecnología, respetado, estable y reservado. Él nunca fue el tipo carismático que conquista con palabras sino con acciones. Clara solía decir que era el tipo de hombre en el que nadie se fijaba al instante, pero que una vez lo conocías era imposible olvidarlo. Clara ahora trabajaba en una firma de arquitectura dirigida por un nombre fuerte en el mercado, una oficina reconocida y enfocada en proyectos de sustentabilidad y diseño urbano. Fue admirada por su creatividad y su forma de afrontar los desafíos con una pasión nunca vista en ningún otro lugar. Sus vidas transcurrían con cierta previsibilidad. Viajes una vez al año, cenas los fines de semana, reuniones con los padres en fechas especiales, y la rutina, aunque cansina, tenía una sensación de estabilidad. Las conversaciones a la hora de dormir eran más breves, sí, pero todavía existían. A Jason le encantaba ver a Clara dormir, decía que ese era el único momento en el que ella, tan inquieta, se permitía un descanso. Y ella, aunque callaba muchos sentimientos, dejaba notas cariñosas escondidas por la casa,
en pequeños gestos que le calentaban el corazón en los días más difíciles. Para los forasteros, eran la imagen de la armonía. Sus amigos los admiraban, sus compañeros de trabajo los consideraban modelos a seguir, e incluso los padres, más exigentes, de Clara habían admitido que Jason era el mejor yerno que podían haber deseado. Hubo complicidad, hubo asociación. Siempre se discutían decisiones importantes, se pensaba en inversiones juntos y los domingos por la noche se discutía con entusiasmo el proyecto de construir una casa en el campo. Sin embargo, detrás de los elogios había espacios que, poco a poco, se iban ampliando. Jason no se dio cuenta, pero su esfuerzo excesivo para garantizar la seguridad había comenzado a construir muros invisibles entre ellos. Clara, cada vez más reconocida en el trabajo, comenzó a regresar tarde, involucrada en proyectos que requerían viajes, reuniones fuera de horario y cenas con clientes importantes. Jason comprendía, siempre comprendía y nunca cuestionaba sus ausencias, confiaba en ella como uno confía en el aire que respira. Lucas creció observándolos a ambos con admiración, aunque, con su sensibilidad infantil, notaba los momentos en que el silencio entre sus padres parecía un poco más largo de lo normal. Pero eran raros. Clara siempre se aseguró de mantener los fines de semana como un asunto familiar, llevando a Lucas a exposiciones, paseos por parques y domingos tranquilos con palomitas de maíz y películas antiguas. Jason, aunque estaba cansado, participó en todo. Se guardó sus preocupaciones para sí mismo y se esforzó por mantener la casa funcionando como un reloj, puntual, presente y protector. Tenían rituales. Todos los miércoles, sin falta, pedían comida del restaurante favorito de Clara y cenaban en el porche. En sus aniversarios de boda, escribieron cartas a mano, tal como lo habían prometido desde su luna de miel. Y aunque algunas de estas cartas, con el paso de los años, se habían vuelto más formales que sentimentales, nunca dejaron de cumplir este pacto. Pero algo en el aire estaba empezando a cambiar. Sutilmente. Como una temporada que llega lentamente, en silencio, sin previo aviso. Jason empezó a sentir un tipo diferente de cansancio. No físico, sino emocional. Como si hablara y no fuera escuchado, como si existiera y, poco a poco, fuera convirtiéndose en un detalle más del paisaje de su propia casa. Empezó a notar las ausencias de Clara no con sospecha, sino con añoranza. Un anhelo que no era solo por ella, sino por lo que eran, por lo que creían que eran. Intentó reavivar su conexión con pequeñas sorpresas, cenas improvisadas, incluso un fin de semana fuera, solo ellos dos, pero ella se negó, alegando un plazo ajustado. Clara, por su parte, parecía cada vez más distante. Jason no lo sabía, pero había momentos en que se miraba en el espejo del baño tratando de reconocer la mujer en la que se había convertido. Tenía todo lo que alguna vez había soñado profesionalmente, era respetada, elogiada, tenía voz, tenía espacio. Pero dentro de él, algo resonaba, una inquietud, una duda persistente sobre lo que había dejado atrás en nombre de lo que había construido. A veces le sonreía a Jason con ternura, pero en su interior llevaba un torbellino de sentimientos que no podía nombrar. El entorno de la empresa también cambió. El jefe de Clara, un hombre inteligente, elocuente y con buen ojo para el talento, había comenzado a acercarse a ella con una admiración que iba más allá de lo profesional. Pequeñas atenciones, cumplidos precisos, invitaciones cordiales a almuerzos de trabajo que se prolongaban hasta la noche. Clara no vio malicia en esto. O preferiría no verlo. Y Jason, por este lado, sin saber nada, seguía creyendo que los retrasos eran parte de un mundo que no era el suyo, el mundo de los proyectos, las entregas y los plazos inalcanzables. Sin embargo, incluso con la creciente distancia, había un hilo que los mantenía conectados. En los cumpleaños de Lucas, en los días en que su hijo estaba enfermo, en los días en que el mundo parecía más pesado, en esos días, Clara volvía a ser la mujer que Jason reconoció. Y él, aunque estaba confundido, seguía creyendo que todo era solo una fase. La escena permaneció aparentemente estable, pero las grietas, invisibles a simple vista, comenzaron a trazar el contorno de un abismo. Un abismo que, aunque ninguno de los dos se daba cuenta aún, estaba a punto de tragarse todo lo que habían construido. La vida, con su cruel ironía, estaba esperando el momento oportuno para demostrar que incluso los castillos más sólidos pueden derrumbarse si sus cimientos se erosionan en silencio.
Los meses que siguieron estuvieron marcados por un cambio casi imperceptible, como cuando la luz del final de la tarde se oscurece y solo te das cuenta de que ha caído la noche cuando ya no puedes ver nada a tu alrededor. Jason mantuvo su rutina con la misma disciplina de siempre, pero poco a poco la casa que llamaba hogar comenzó a sentirse como un espacio prestado, una especie de hotel emocional donde solo pernoctaba entre un turno y otro en la vida. Clara siguió involucrada en los proyectos, ahora más que nunca, inmersa en presentaciones, viajes cortos, reuniones que parecían no tener tiempo para terminar. Jason, atento a los detalles como siempre había sido, empezó a notar sutilezas en el comportamiento de su esposa, el nuevo perfume que solo usaba para ir a la oficina, el excesivo cuidado con la ropa que antes solo usaba en eventos sociales y, sobre todo, la forma en que apagaba el celular al final de la tarde, siempre con la excusa de que necesitaba concentración total para una entrega. Lucas, que antes se proponía mostrarle todas las noches sus dibujos y cuentos a su madre, empezó a buscar más a su padre, como si algo dentro de él percibiera que Clara estaba en otra frecuencia. Jason se dio cuenta, pero no quiso ver. Se dijo a sí mismo que era solo el reflejo de un periodo problemático, que estaba en una fase de ascenso profesional y que eso requería sacrificios. Él mismo había pasado por esto antes. Pero en ese momento, Clara estaba a su lado. Ahora, sentía que ella estaba lejos incluso cuando se sentaba a su lado en el sofá. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos antes de acostarse, Jason escuchó un sonido apagado que venía de abajo. Era raro que Clara dejara su teléfono celular fuera de su habitación, pero esa noche estaba en la mesa de la cocina. Cuando bajó a buscar una botella de agua, el dispositivo vibró 2 veces. Jason, por impulso, miró la pantalla. No era propio de él. Nunca he estado. Pero había algo en ese momento, en ese denso silencio de la casa, que le hizo actuar de forma diferente. La notificación mostraba solo un nombre, M, seguido de un corazón. Nada más. Pero fue suficiente para plantar una semilla dentro de él que nunca podría ser desarraigada. Al día siguiente, Clara actuó con normalidad. Preparó el desayuno, ayudó a Lucas a empacar su mochila y salió apresuradamente como de costumbre. Jason la observó en silencio, luchando contra el torbellino de pensamientos que ese pequeño corazón digital había desencadenado. Quería creer que ella era solo una amiga, una compañera de trabajo, solo una broma. Pero yo sabía que no lo era. Podía sentirlo en sus gestos, en la forma en que evitaba el contacto visual, en la forma en que el beso de despedida ahora era más una formalidad que un afecto. Durante los siguientes días, Jason intentó recuperar el control. Volvió a correr, se reencontró con viejos amigos y propuso una cena para 2 en un restaurante al que habían ido durante los primeros años de su matrimonio. Clara aceptó, pero llegó tarde. Pasó la cena mirando el móvil, respondiendo llamadas susurradas del exterior y, al final, ni siquiera comentó nada sobre el vino que había elegido con tanto cuidado. Jason regresó a casa ese día con el silencio gritando en sus oídos. El tipo de silencio que revela una ausencia que ya se ha instalado, incluso si la otra persona todavía está allí. Fue un viernes por la tarde cuando todo empezó a desmoronarse de forma más explícita. Jason salió temprano del trabajo, decidido a recoger a Clara en la oficina como una sorpresa para un fin de semana familiar fuera de la ciudad. Quería rescatar algo, cualquier cosa. En el coche llevaba una cesta de picnic, el dibujo que Lucas había hecho en el colegio y un mapa doblado con los lugares que siempre decía que quería visitar. Pero cuando llegó frente al edificio donde trabajaba, vio algo a lo lejos que detuvo todo su cuerpo. Clara no salió sola. Ella salió acompañada. El mismo hombre que ella había mencionado casualmente algunas veces como director del sector de proyectos avanzados. Caminaban demasiado cerca uno del otro. Sonriente. El tipo de sonrisa que no tienes cuando estás cerca de un colega. Cuando subieron juntos a su coche, Jason simplemente arrancó el motor y se alejó, como si conducir fuera la única forma de evitar que su cuerpo se desplomara allí mismo en la acera. Él no dijo nada. Durante días actuó como si no lo supiera. Pero dentro de él, algo había cambiado. Empezó a observarla más de cerca y se dio cuenta de que ella pasaba más tiempo preparándose para el trabajo que con su propia familia. Empezó a leer entre líneas cada excusa, cada ausencia, cada gesto impaciente. Y un sábado por la mañana,
cuando Clara dijo que tenía que ir al estudio de un nuevo cliente, Jason la siguió en su coche. Mantuvo la distancia, apagó el GPS, respiró profundamente varias veces. Siguió calles que no conducían a ningún estudio de arquitectura, hasta que aparcó frente a un discreto hotel de fachada neutra. Cuando entró sola y fue recibida con un beso en la frente por el mismo hombre que Jason había visto días antes, el tiempo pareció congelarse. La traición, antes solo una sospecha, ahora se materializaba ante él con la crueldad de las certezas. Jason no salió del coche. Se quedó allí inmóvil durante casi una hora. Él no lloró. Él no gritó. Pero sentía un peso en el pecho que parecía querer arrancarle la piel desde adentro hacia afuera. Caminó hacia casa lentamente, con manos temblorosas y un vacío donde solía vivir el amor. Esa noche, Clara llegó tarde. Dijo que el cliente la había mantenido ocupada más tiempo del esperado, que el proyecto era exigente y que no podía dejar de pensar en ello. Jason simplemente asintió, puso la mesa para la cena y se sentó frente a ella como quien observa a un extraño. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no sabía quién era la mujer que compartía su cama. Sus ojos brillaban, sí, pero era otro tipo de brillo. Ya no era para él. El fin de semana se vivió con ensayada delicadeza. Clara le sonrió a Lucas, le contó historias e hizo un pastel el domingo por la tarde. Jason la observó en silencio, sin juzgarla, solo con la brutal claridad de alguien que sabe demasiado. Y fue allí, mientras Clara se reía con Lucas en el sofá, que decidió que no lo dejaría pasar. No por venganza, sino porque algo dentro de él clamaba dignidad. No pude fingir que no lo vi. Ya no pude quedarme callado por más tiempo. Necesitaba actuar. El lunes, antes de ir a trabajar, Jason programó una reunión con un abogado. Todavía no sabía qué haría, pero sabía que necesitaba estar preparado. Recopiló documentos, extractos, registros bancarios. Buscó pistas en el pasado reciente. Con cada evidencia, con cada mensaje que leía en secreto, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero él mantuvo el control. No por debilidad sino por estrategia. Mientras tanto, Clara seguía viviendo entre dos mundos. Continuó estando presente en los compromisos familiares, pero su energía estaba en otra parte. Las miradas furtivas a su teléfono móvil, la risa contenida mientras leía los mensajes durante la cena, las sonrisas solitarias en el porche, todo ello gritaba verdades que ella insistía en disfrazar con una naturalidad ensayada. Jason fingió creer. Lo guardé todo, anoté mentalmente los detalles. Porque sabía que pronto tendría que enfrentarme al caos. Y cuando lo hizo, quería estar armado con algo más que dolor, quería la verdad y quería justicia. Fue un jueves por la noche, casi 2 semanas después de lo ocurrido en el hotel, cuando finalmente todo salió a la luz. Jason llegó temprano a casa y le dijo a Clara vía mensaje de texto que estaría en la hora feliz con sus colegas. Ella respondió con un emoji de corazón. Él, a su vez, apagó su celular y permaneció en el auto, estacionado a unos metros de la casa. Observó mientras Clara se marchaba, demasiado vestida para pasar la noche descansando. Esperó unos minutos y la siguió discretamente hasta que la vio entrar nuevamente al mismo lugar. Solo que esta vez, Jason no se quedó en el auto. Entró en el vestíbulo, pidió una copa de vino en el bar y esperó. Cuando los vio a ambos cruzar el pasillo de la mano y desaparecer en el ascensor, estuvo seguro de que era el final. Pero ese no fue el final de la historia. Porque lo que Jason no sabía, mientras los veía desaparecer, era que detrás de esa traición se escondía algo mucho más grande. Un secreto enterrado profundamente, a punto de emerger con una fuerza devastadora. Algo que no solo explicaría la elección de Clara, sino que también cambiaría para siempre lo que él creía saber sobre sí mismo, sobre ella y sobre todo lo que habían construido. El silencio entre ellos era ya tan denso que cualquier palabra parecía un peligroso rasguño en una superficie a punto de agrietarse. Jason sintió la garganta seca, las manos frías y un peso en el pecho que ninguna respiración podía aliviar. Al otro lado de la mesa, Clara permaneció mirando el vaso de agua intacto. Sabía que este encuentro no era solo una conversación, ni una oportunidad de reconstrucción. Fue una frase.
Y a pesar de intentar mantener una expresión tranquila, sus dedos temblaban sobre la servilleta, que estaba doblada con tanta fuerza que los pliegues llegaban a rasgar el papel. Jason finalmente levantó la mirada y miró fijamente a la mujer que una vez había sido todo para él. No había ira en sus ojos. Sin dolor. Solo una especie de duelo silencioso, el tipo de sentimiento que no explota sino que te consume lentamente hasta que solo queda el vacío. Sacó un sobremanila de su maletín, lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia ella sin decir una palabra. Clara dudó unos segundos antes de abrirlo. En el interior solo había un documento impreso y algunas copias certificadas. Cuando leyó el título, todo su cuerpo se puso rígido. Jason finalmente rompió el silencio. Esta es una notificación oficial. Usted y su pareja están siendo demandados. Pero no es solo adulterio, Clara. Eso no fue lo que me destruyó. Fue una doble traición. Lo personal y lo profesional. Clara frunció el ceño confundida, sus ojos escaneando el papel rápidamente. Jason continuó. Ustedes dos pensaron que tenían una aventura secreta, pero dejaron rastros. Y estas pistas revelaron mucho más de lo que te imaginas. No te bastó con engañarme como marido, ¿verdad? También tuvieron que herirme como profesional, como hombre que construyó su propio camino con honestidad. Ahora es mi turno. Su voz no tembló. Fue firme, preciso y cortante. Clara dejó caer el papel como si le quemara los dedos. Intentó recomponerse, pero sus ojos ya estaban llorosos. Jason, por favor escúchame. Levantó la mano, interrumpiendo su intento de explicación. He escuchado demasiado. Y lo peor está por venir. Clara se quedó congelada. Jason sacó otro documento de la carpeta. Con el sello de la empresa. Se lo entregó sin decir nada. Cuando lo leyó, una expresión de incredulidad se apoderó de su rostro. La piel se puso pálida. El corazón acelerado ahora se reflejaba en el sonido entrecortado de la respiración. Esto no puede estar bien, dijo con voz entrecortada. Jason se cruzó de brazos, observando cada detalle de la reacción. Me engañaste con el hombre equivocado, Clara. Y ahora entenderás lo que significa jugar con fuego dentro de tu propio campo minado. Ella saltó, apartó su silla y caminó en círculos tratando de absorber el contenido. ¿Cómo es esto posible? Él no me dijo nada. Me aseguró que... Jason se inclinó hacia adelante. Que todo estaba bajo control. Que yo podía correr riesgos porque era el idiota distraído en casa, mientras ustedes dos se aprovechaban de la confianza de los demás. Clara volvió a sentarse, aturdida. Miró a su alrededor como si esperara que alguien interrumpiera esa pesadilla. Pero la pesadilla era real. Jason recogió un tercer sobre. Esta vez no era un documento. Eran fotografías. Fechas. Impresiones por transferencia. Correos electrónicos entre ella y su jefe. Clara se llevó las manos a la cara y empezó a murmurar algo que ni siquiera ella entendía. Jason caminó hacia el borde de la mesa. No terminó allí. El secreto que nunca pensaste que descubriría, está en estas páginas. Abrió la computadora portátil que llevaba consigo. Se giró lentamente para que ella pudiera verlo. Y luego presionó reproducir. Comenzó a reproducirse un video. No hubo sexo. No hubo besos. Fue una grabación de la reunión de la junta directiva de la que Clara no participó. Pero en ella, el amante, el hombre con el que Clara había traicionado no solo su matrimonio, sino toda la estructura de su vida, aparecía confesando, en tono irónico, que utilizó información privilegiada de la firma para desviar contratos. Los detalles de los proyectos del equipo de Jason fueron transmitidos por Clara, quien creía que simplemente estaban compartiendo ideas para sentirse más cerca unos de otros. Ella en estado de shock se llevó las manos a la boca. Jason no se detuvo. Me traicionaste, sí. Pero me entregó documentos confidenciales que yo, como director de operaciones, firmé con confianza ciega. Estaba a punto de cerrar un acuerdo multimillonario que sostendría nuestra empresa durante 5 años. Usted y él sabotearon ese contrato,
redirigiéndolo a una empresa fantasma que, coincidentemente, luego fue vendida bajo su nombre. El rostro de Clara comenzó a desmoronarse en lágrimas silenciosas. Jason continuó. Lo que no esperabas era que el departamento jurídico interno de la empresa hiciera una redada después de una denuncia anónima. Y que esa queja era mía. Cuando Clara miró hacia arriba, estaba devastada. Jason, te juro que no sabía eso. Me dijo que solo quería ayudarme, que era una manera de crecer rápidamente dentro de la estructura, de demostrar mi capacidad, de hacer que nuestro nombre brillara juntos. Jason negó con la cabeza. Pisoteaste todo lo que construimos. De mi parte. De nuestro hijo. De nuestra historia. Traicionaste cada centímetro de nuestra casa a un hombre que te usó como cebo y que ahora está siendo investigado por fraude corporativo. Ella se levantó tambaleándose. Intentó acercarse. Jason se alejó. No me toques. Fui al infierno por tu culpa. Y volví. Y en este regreso me traje todo conmigo. Clara lloró incontrolablemente. Nunca quise esto. Solo quería sentirme viva de nuevo. El trabajo, el reconocimiento, su admiración. Pensé que estaba logrando algo propio. No tenía idea de que me estaban utilizando, manipulando, que estaba poniendo todo en riesgo. Jason permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, en tono más bajo, dijo, ustedes tendrán que rendir cuentas ante el tribunal. Él también. El proceso fue aceptado. Y la audiencia será pública. No es solo un caso de trampa. Es corrupción, filtración de información estratégica y pérdidas corporativas. Y como todo quedó a mi nombre, para que quede constancia, también puedes responder como coautor. Clara se desplomó en la silla. El llanto ahora era pura desesperación. Jason cerró la computadora portátil, sacó los documentos y los guardó cuidadosamente. Antes de irse, la miró una vez más. Me perdiste. Pero no solo yo. También perderás todo lo que creías estar construyendo con él. Tu mundo se derrumbó y ni siquiera te diste cuenta que quien sacó la primera piedra, fuiste tú. Clara, sollozando, intentó decir algo, pero Jason ya caminaba hacia la salida. Mientras él se alejaba, Clara permaneció allí, hundida en una mezcla de culpa, arrepentimiento y pánico. Sabía que nada volvería a ser igual. Que el amor que una vez creyó eterno ahora era solo el eco de un recuerdo lejano. Y, sobre todo, comprendió que lo que vendría después sería peor que cualquier castigo. Porque la verdadera ruina, apenas comenzaba. La lluvia caía levemente mientras Jason salía del restaurante donde había destruido con sus palabras el mundo que Clara creía que aún podía controlar. Caminó lentamente hacia el coche, sin prisa, como si su cuerpo estuviera entumecido por el peso de lo que acababa de suceder. El parabrisas empezó a empañarse incluso antes de arrancar el motor, pero no se movió. Ella permaneció allí, con las manos firmemente sobre el volante, mirando fijamente hacia el vacío a través de la ventana, tratando de absorber la imagen de la mujer que, hasta hacía poco, había sido el centro de su universo y ahora se había convertido en nada más que un testigo de su propio fracaso. Sentí, en el fondo, que este era el comienzo de una guerra más grande. La demanda ya estaba en marcha, pero el impacto emocional de ese encuentro no era algo que los registros del caso pudieran archivar. Era más grande que cualquier opinión, cualquier frase. Había sido definitivo, para él, para ella, para todo. En los días siguientes, Clara quedó sumida en un silencio ensordecedor. Se aisló de su familia, amigos y trabajo. La junta directiva de la compañía fue informada de su participación en el escándalo y, aunque todavía no hubo una decisión formal, su destitución fue inmediata. En casa, la ausencia de Lucas la afectó mucho, ya que Jason había solicitado la custodia temporal durante el proceso, basándose en la inestabilidad emocional y las investigaciones en curso. Ella, que una vez fue el punto de equilibrio de la casa, ahora se topaba con recuerdos esparcidos por todas partes, la almohada que olía a infancia, los dibujos en la puerta del refrigerador, los álbumes de fotos que intentaba evitar abrir. El teléfono sonaba con frecuencia, pero Clara ya no contestaba. Ni siquiera respondió a los mensajes de su ex amante. Después de que se reveló el video, desapareció, abandonó la empresa,
cambió sus contactos, desapareció sin dejar rastro, como si toda su participación fuera parte de un plan que se vino abajo cuando perdió su utilidad. Mientras tanto, Jason no se detuvo. Con el apoyo de su abogado y del equipo de cumplimiento de la compañía, reunió pruebas, firmó declaraciones y construyó una base sólida que respaldó el caso con claridad y fuerza. Pasé horas en reuniones, pero volvía a casa todas las noches, ahora silenciosa, pero extrañamente iluminada. Empezó a retomar viejas aficiones, hizo pequeñas reformas en el garaje y se dedicó a Lucas con una presencia nueva, más tranquila. El niño, aún sin entender los detalles, sentía que algo había cambiado, pero estaba feliz de tener a su padre cerca tan constantemente. Fue un martes por la tarde cuando Clara finalmente rompió el silencio. Jason salía del juzgado cuando vio su coche estacionado cerca de la entrada lateral. Dudó un segundo, pero ella ya lo había visto y caminaba hacia él. Llevaba ropa sencilla, su rostro estaba libre de maquillaje y su cabello estaba recogido de manera apresurada. Cuando se acercó, no dijo nada. Él simplemente extendió una hoja impresa con manos temblorosas. Jason lo leyó rápidamente, una confesión presentada ante la empresa, liberándolo de cualquier participación en los contratos fraudulentos y asumiendo la responsabilidad por sí mismo y por su ex jefe. Jason miró hacia arriba, confundido. Clara, con la voz quebrada, habló antes de que él pudiera preguntar. Esto no cambia nada entre nosotros, lo sé. Pero tal vez te ayude a recuperar tu lugar por completo. Quizás esto alivie un poco la vergüenza que causé. Él guardó el periódico y la miró con una especie de respeto frío. Hiciste lo que debías haber hecho hace meses. Pero lo aprecio. Y empezó a alejarse. Clara, por impulso, le agarró el brazo. Jason, por favor, solo un minuto más. Necesito decirte algo que aún no sabes. Jason se detuvo, de mala gana. Ella respiró profundamente y continuó. Cuando me enteré de todo me quedé desesperada, tratando de entender cómo todo se salió de control. Y fue en ese momento que yo tuve acceso a documentos que él estaba escondiendo. No solo transferencias, sino registros a nombre de terceros, cuentas abiertas en paraísos fiscales. Jason frunció el ceño con impaciencia. Clara continuó. Investigué por mi cuenta, tratando de entender qué tan grande era el agujero. Y me enteré que la empresa a la que desvió los proyectos, fue comprada por usted. La frase quedó suspendida en el aire como una bomba en cámara lenta. Jason parpadeó, confundido. ¿Qué? Clara asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Creí que lo sabías. Pero ahora entiendo que todo fue una estratagema. Usó su nombre, sus datos y creó una transacción fraudulenta que simula que usted era el comprador de la empresa fantasma. Jason sintió que su cuerpo retrocedía como si le hubieran dado un puñetazo. Clara continuó, ahora con más urgencia. Descubrí esto hace unos días. Y entendí el plan. Si todo salía mal, ya tenía a quien culpar. Tú. Jason meneó la cabeza lentamente, como si intentara sacudirse el absurdo de la realidad. ¿Mi nombre está en los registros de compra? Clara asintió. Fui al IRS y obtuve los documentos. Y sí, el nombre del comprador es tuyo. No solo eso, incluso utilizó una antigua dirección de correo electrónico suya que había sido hackeada hacía un tiempo. Y lo hizo todo parecer legítimo. Jason ahora estaba paralizado. El abogado no había mencionado nada sobre eso. Todo lo que habían reunido hasta el momento colocaba a Clara y a su amante como responsables directos. Pero ahora, todo cambió. Clara entregó una carpeta con documentos, extractos, copias de transacciones. Vine a darte esto porque sé que podrías ser incriminado si no actúas rápidamente. Pensó durante unos segundos. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Clara respiró profundamente, intentando controlar las lágrimas. Porque a pesar de todo no merecías esto. Porque cuando te levantaste y te fuiste de aquel restaurante, mirándome como quien entierra un amor, comprendí que ya te había perdido. Pero si dejo que te destruyan por algo que no hiciste, entonces sí, ni siquiera me lo perdonaría. Jason tomó los documentos y los leyó uno por uno, de pie allí, con el sonido de los autos que pasaban.
Clara esperó en silencio. Cuando terminó, simplemente dijo, esto lo cambia todo. Y se fue, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron caóticos. El abogado convocó una nueva reunión con el equipo legal de la empresa y la inclusión de Jason como presunto beneficiario del fraude creó una tensión inesperada. La directiva, que hasta entonces lo había apoyado incondicionalmente, exigió aclaraciones. Entregó los documentos de Clara, presentó evidencia de acceso no autorizado a su correo electrónico y pidió una fecha límite para el análisis técnico. El departamento de TI confirmó, el correo electrónico había sido clonado y el acceso no provenía de los dispositivos habituales. Esto revirtió el escenario, pero la confianza se vio afectada. Jason se vio obligado a alejarse temporalmente de sus funciones. Comenzó a trabajar desde casa, supervisado de cerca por abogados, expertos y técnicos en seguridad digital. Durante este periodo, recibió un mensaje de Clara. Fue corto, espero que puedas demostrar tu inocencia. Mereces irte en paz. Jason no respondió. Aunque la verdad estaba saliendo a la luz, el impacto emocional de ese nuevo golpe lo había desequilibrado. Era como si con cada capa revelada, hubiera más barro debajo. Confiar se había convertido para él en un verbo inútil. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina en casa, recibió una llamada inesperada. Se trataba de una mujer de voz firme, quien se identificó como la representante legal del holding que había financiado parte de la compra de la empresa fantasma. Dijo que estaban cooperando con la investigación y querían reunirse con él en persona. Jason aceptó. Al día siguiente, lo recibieron en una sala de cristal en un edificio de oficinas. Allí descubrió que había una tercera persona involucrada, alguien que, detrás de las manipulaciones, había movido los documentos y organizado la operación por encargo del amante de Clara. Un contador. Un hombre que también había sido socio comercial de Jason durante años. Doblemente traicionado. Una vez como esposo, otra vez como ejecutivo. El contador había aceptado un soborno para falsificar la firma y hacer que pareciera que Jason era legalmente responsable de la adquisición. El holding entregó grabaciones de las reuniones donde este hombre, ya investigado por otras faltas, se refirió a Jason como el idiota útil que pagaría el precio si todo salía mal. Con este nuevo material, la justicia actuó rápidamente para revertir la situación. A Jason se le limpió el nombre, se preservaron sus bienes y se retiraron oficialmente los cargos. Clara, a su vez, se salvó de la cárcel, pero perdió su licencia de arquitecta. Pasaría años sin poder ejercer mi profesión. La última vez que se vieron fue en una audiencia final, donde ambos firmaron los términos de su separación permanente. Al final, Clara se acercó a él, con la mirada serena, diferente. Lo perdí todo, pero necesitaba mirarte una última vez sin mentiras. Jason la observó durante unos segundos y dijo, ahora, finalmente, estamos a mano. Y salió de la habitación. Afuera, el cielo se abrió después de semanas de lluvia. Jason caminaba lentamente, con la mente despejada por primera vez en mucho tiempo. El pasado había sido pesado. Pero el futuro aún podría reescribirse. La decisión del juez esa mañana fue recibida con un tenso silencio en la sala. Las miradas de los presentes no estaban fijadas en los papeles que se leían sino en los rostros de los implicados. Jason permaneció erguido, impasible, como alguien que ya había experimentado el peso de la derrota y conocía el valor de una victoria que no requería celebración. Clara estaba sentada a su izquierda, más delgada que nunca, con los hombros encorvados pero la barbilla en alto con una fuerza que parecía nacida del remordimiento. La sentencia final no solo lo absolvió de cualquier participación en el plan fraudulento sino que también puso fin oficialmente al vínculo matrimonial. No había nada más que discutir legalmente entre ambos, pero entre los silencios y las miradas evitadas, quedaba un rastro emocional que ninguna firma podría disolver. La empresa que casi había sido perdida por los criminales ahora estaba intacta, pero marcada. El nombre de Jason quedó claro, pero la confianza del mercado no se reconstruye tan rápidamente como la reputación en el papel. Tuvo que renunciar al máximo cargo, por decisión propia, sintiendo que el ciclo allí había terminado. Se fue con dignidad, un trato sólido y un colchón cómodo, pero lo más importante, se fue con la conciencia intacta y con la certeza de que no permitiría que lo sufrido lo definiera para siempre.
El mundo corporativo es cruel con los que caen, y aún más cruel con los que sobreviven, porque exige que sigan adelante como si nada hubiera pasado. Jason lo sabía y decidió que era hora de hacer algo nuevo, algo propio, algo que naciera de la libertad y no de la necesidad. Durante semanas, se sumergió en un proceso silencioso de reconstrucción interior. Empezó a caminar más a menudo, disminuyó el ritmo de sus pensamientos, empezó a cocinar para ella y para Lucas, y volvió a escuchar los viejos discos de vinilo que estaban olvidados en el estante de la sala de estar. Reanudó el hábito de escribir, algo que había abandonado en su juventud, y encontró en la escritura una especie de refugio. Las páginas que llenó con recuerdos, reflexiones y fragmentos de sí mismo no fueron solo un intento de organizar el caos, sino una manera de encontrar su propio nombre más allá de los documentos, los juicios, los discretos titulares de los portales económicos. Lucas, intuitivo como siempre había sido, percibió una ligereza diferente en su padre. Aún había rastros de cansancio, marcas en los ojos, pero también había una nueva presencia. Jason estaba más cerca, más curioso, más dispuesto a reírse de las pequeñas cosas. Comenzaron a ir de excursión los fines de semana, construyeron juntos una pequeña estantería en la habitación del niño y decoraron los estantes con libros y recuerdos. Una de esas tardes, Lucas preguntó si su padre todavía amaba a su madre. Jason no respondió de inmediato. Pensó por un momento y dijo que el amor verdadero a veces se convierte en respeto. Y que respetar a alguien, incluso después del dolor, es la única manera de garantizar que el dolor no gane. Clara, en cambio, vivió una realidad más dura. Tras perder su derecho a trabajar como arquitecta, intentó seguir otras carreras, pero su nombre, una vez asociado al escándalo, se volvió difícil de rehabilitar. Sus amigos se distanciaron, sus colegas evitaron mencionar su carrera e incluso las redes sociales parecían desiertas cuando ella intentaba interactuar. Se fue a vivir un tiempo con una tía lejana, vendiendo artesanías que hacía con sus manos inquietas, mientras trataba de pensar en una forma de salir adelante. No buscaba compasión ni perdón, solo algún tipo de significado que hiciera que todo valiera la pena. Ella le escribía cartas a Jason de vez en cuando, que nunca eran contestadas, pero que él leía. Los guardó todos en una caja, no por apego, sino porque entendió que esas palabras no eran para convencerlo de nada, sino para poder escucharse a sí misma por primera vez. En una de estas cartas, Clara hablaba del sentimiento de vacío al despertar y no tener dónde ir, de la dificultad de enfrentarse a su propia imagen en el espejo sin apartar la mirada. Y, sobre todo, del recuerdo de los buenos días, aquellos que parecían eternos y que ahora eran solo una fotografía pegada en algún rincón de la memoria. Jason lo leyó con una extraña serenidad. Ya no había dolor, ya no había resentimiento, pero tampoco había nostalgia. Había una clara conciencia de que todo había sucedido, que había sido real y que ahora era parte de una vida que nunca volvería a ser la misma. El caso del ex jefe de Clara adquirió mayores proporciones. Se inició una investigación federal y salieron a la luz otros nombres. Sociedades fantasma, lavado de dinero, uso de testaferros, sobornos. Un plan mucho más grande de lo que Jason imaginó, y que terminó revelando conexiones con otras figuras del mercado que él consideraba confiables. Incluso fue invitado a testificar en una de las audiencias y su discurso fue decisivo para abrir nuevos casos. Al salir del juzgado esa mañana, tuvo la sensación de que, por primera vez, el final estaba realmente cerca. No es el final de la historia, sino el final del peso que ella cargaba. En medio de todo esto, una nueva presencia comenzó a surgir silenciosamente. Mariana, una mujer de hablar tranquilo y ojos que sonreían antes que las palabras. Se conocieron por casualidad en una pequeña cafetería, donde Jason comenzó a ir a escribir. Ella era la dueña del lugar, hija de inmigrantes, y era una apasionada de los libros antiguos y de las tartas de manzana hechas con canela auténtica. La conexión fue sutil, pausada, sin intenciones explícitas. Comenzaron con conversaciones sobre café, luego sobre literatura, luego sobre música. Jason nunca mencionó su pasado. Y Mariana nunca preguntó. Era como si ambos supieran que a veces lo más importante no es saber qué pasó, sino estar dispuesto a descubrir lo que todavía podría estar ahí. Clara se enteró de la nueva relación a través de un amigo en común, y por un momento se le revolvió el estómago. No por celos, sino porque se dio cuenta de que, de hecho, había perdido el lugar que una vez fue suyo. Ese mismo día,
escribió otra carta. No pido retorno, ni acercamiento. Solo deseando que Jason fuera feliz. Que él sabía que, a pesar de todo, ella estaba apoyándolo. Y si alguna vez Lucas les preguntara sobre su historia, podría contarles no solo sobre sus errores, sino también sobre los días en que fueron felices. Jason leyó la carta en silencio. Él no respondió. Pero él sonrió. Una sonrisa triste pero honesta. Con el tiempo, Mariana conoció a Lucas. Las conversaciones entre ellos eran ligeras, y había una naturalidad en la forma en que ella le hablaba al chico, sin forzar vínculos, simplemente estando presente. Jason observó esto con una gratitud que no podía nombrar. Fue como si, por primera vez en años, el tiempo estuviera de su lado. Los domingos ya no eran melancólicos, las noches ya no eran tan pesadas como antes y la idea del futuro dejó de ser una incógnita para convertirse en un espacio en blanco donde por fin podía escribir sin miedo. Sin embargo, el dilema que permanecía dentro de Jason era más profundo. Aunque había comenzado de nuevo, aunque había superado tantos niveles, había una pregunta dentro de él que permanecía sin respuesta: ¿hasta qué punto es posible el perdón? No perdono a Clara. Él ya había dado esto, en silencio, cuando decidió no destruirla, aunque tenía los medios para hacerlo. Pero perdónate a ti mismo, por no haberte dado cuenta antes, por haber confiado demasiado, por haberte dejado afectar tan profundamente. Mariana, en una noche lluviosa, notó su silencio y dijo, en voz baja, que algunos dolores no necesitan cura. Solo necesitan respeto. Jason, en ese momento, comprendió. Quizás nunca lo olvidaría. Quizás algunas noches aún estarían llenas de recuerdos. Pero ya no era prisionero de la historia. Fue su autor nuevamente. En los últimos días del otoño, mientras las hojas se secaban en las aceras y el aire adquiría un suave frescor, Jason escribió un largo texto. No era un artículo legal ni tampoco una diatriba. Era una carta. No está dirigida a Clara, ni a Mariana, ni a su hijo. Fue para él mismo. Una carta de despedida al hombre que una vez fue, al sufrimiento que lo moldeó y al dolor que, durante tanto tiempo, definió su manera de amar. Dobló el papel, lo guardó en una caja de madera, la cerró con llave y la colocó en un estante alto. No olvidar, sino recordar que todo final, cuando está bien terminado, es siempre una invitación a empezar de nuevo. Y finalmente estaba listo para ello. Era tarde cuando Jason recibió el correo electrónico confirmando la apertura de la nueva empresa, una consultora independiente, dirigida a profesionales en crisis de imagen tras escándalos corporativos. Una idea que surgió sin pretensiones, pero que tomó fuerza tras los últimos acontecimientos. El dolor que dejó el pasado se había convertido en un puente hacia algo más grande. Su experiencia, su profundo conocimiento del sistema, sus conexiones y, sobre todo, la autoridad de quien había vivido el infierno y había regresado con el alma intacta hicieron de él un referente humano real, y ya no solo teórico. Aquella empresa, aunque pequeña, representaba más que un nuevo empleo, era la oportunidad de ayudar a otros a recuperarse con dignidad y, tal vez, sanar la cicatriz que aún palpitaba en las noches más tranquilas. La relación con Mariana evolucionó de forma natural. Ella no preguntó sobre el pasado, pero le dio espacio para hablar si quería. Jason, poco a poco, dejó escapar fragmentos de la historia, no como una confesión, sino como alguien que comparte capas de sí mismo con aquellos que merecen escuchar. Lucas parecía a gusto con ella, y aunque nunca había hablado explícitamente de Clara en presencia de la nueva compañera de su padre, sabía que había una especie de respeto implícito, como una regla silenciosa que todos seguían, cada cosa a su tiempo, sin prisas, sin comparaciones. Mariana, a su vez, tenía sus propios fantasmas, y quizá por eso supo lidiar tan bien con el de Jason. No intenté salvarlo, simplemente caminé a su lado, firme, presente. Una noche, Clara llamó. El número apareció en la pantalla y Jason dudó antes de responder. Del otro lado la voz era débil, pero no temblorosa. Era una voz que ya no buscaba moverse, solo comunicarse. Dijo que había conseguido trabajo en una ONG cultural en otro estado, ayudando a proyectos sociales vinculados al arte y a la rehabilitación de mujeres que habían estado en prisión o en situaciones de abuso. Dijo que dejaría la ciudad en una semana y que le gustaría despedirse de Lucas en persona si es posible.
Jason escuchó en silencio y simplemente respondió que lo pensaría. Después de colgar, se quedó mirando por la ventana durante unos minutos, como si buscara en el cielo una respuesta que nunca llegaba. Sabía que no podía tomar esta decisión sola. Al día siguiente, llamó a su hijo para hablar. Se sentaron en el jardín, entre macetas de hortensias y el ligero olor a tierra húmeda. Jason explicó la petición de su madre con palabras sencillas. Lucas escuchó atentamente. Finalmente preguntó si él también estaría allí. Jason asintió. El niño respiró profundamente y dijo que quería irse. Quería mirarla a los ojos y comprender que había cambiado. Jason asintió de nuevo, sin saber exactamente qué sentía, tal vez orgullo, tal vez miedo, tal vez ambos al mismo tiempo. Se conocieron en un parque remoto, donde Clara solía llevarlo cuando aún era pequeño. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo, los mismos bancos de madera astillados, los árboles altos formando un túnel de sombras, el lago sereno donde los patos aún nadaban perezosamente. Clara llegó a tiempo, vestida con un abrigo azul marino y cargando un cuaderno con dibujos antiguos que había guardado durante años. Cuando Lucas la vio, corrió hacia ella vacilante, pero a medida que se acercaba, disminuyó la velocidad. Se arrodilló, abrió los brazos, pero no forzó nada. El abrazo llegó por elección propia, tímido al principio, más firme después. Jason observaba desde lejos, inmóvil, con la mirada fija en aquella escena que parecía de otro tiempo. Clara le entregó el cuaderno a Lucas. Mostró los dibujos que hicieron juntos, los planos de cuando iban a construir una casa en el árbol que nunca se construyó. Contaba historias cortas y se reía de los recuerdos. Jason se acercó solo cuando ella lo miró con un ligero asentimiento. No había animosidad allí, solo el entendimiento de que ambos compartían algo eterno, su amor por ese chico. Clara le agradeció la oportunidad, dijo que no tenía intención de interferir en nada, pero que necesitaba decir en persona que estaba tratando de ser una mejor persona, incluso si eso no borraba sus errores. Jason simplemente asintió. Dijo que esperaba que ella encontrara la paz. Y en ese momento hubo un silencio entre los dos que dijo más que cualquier discurso. Un silencio final. No el final abrupto y doloroso de hace meses, sino un final sereno y necesario. En los días siguientes, Lucas no preguntó por la despedida. Regresó a sus rutinas con facilidad, como si aquel encuentro hubiera cerrado una puerta que permanecía entreabierta en su memoria. Jason sintió que algo se había resuelto allí, y no solo para su hijo. También para ti. El pasado, una vez tan presente, ahora era una historia con un punto final. Un libro que se puede conservar sin necesidad de volver a leerlo. La empresa de Jason comenzó a ganar notoriedad. Un artículo sobre su carrera apareció en una revista especializada y atrajo a nuevos clientes, ejecutivos, líderes de equipo e incluso figuras públicas que buscaban orientación discreta. Mariana le ayudó con la gestión y juntos formaron un pequeño equipo. Fue una nueva vida, construida con honestidad, propósito y, sobre todo, sin prisas. Jason descubría, cada día, que la felicidad no reside en los grandes momentos, sino en las discretas repeticiones de paz, el café servido en la taza favorita, el beso en la frente al salir para el trabajo, el olor a pan en el horno, el sonido de risas que llega desde la sala de estar. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba el ático de la vieja casa que había decidido vender, Jason encontró una vieja caja. Dentro había recortes de periódicos de la boda, tarjetas de cumpleaños, entradas de cine guardadas, pequeños objetos que contenían recuerdos de una vida pasada. Se quedó sentado allí un rato, en el suelo polvoriento, con objetos esparcidos a su alrededor. Él no lloró, él no sonrió. Él simplemente le dio las gracias en silencio. Luego recogió los objetos uno por uno y los volvió a poner en la caja. No lo tiraste. Simplemente lo cerré y lo dejé en un rincón. No por apego, sino por respeto a la propia historia. Esa noche, Mariana lo encontró sentado en el porche con una copa de vino. Ella se acercó, se sentó a su lado y le preguntó si todo estaba bien. Jason la miró con ojos tranquilos y respondió que, por primera vez en años, sí, todo estaba bien. Y cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, él tuvo la certeza de que no era solo un nuevo comienzo, era la vida,
reanudando su curso con la serena fuerza de quien ha enfrentado tormentas y ahora sabe reconocer el valor del sol que sale lentamente, sin hacer ruido. Se había hecho justicia. Las verdades, reveladas. Las heridas, curadas. Pero lo más importante es que Jason se había encontrado a sí mismo de nuevo. Y entre pérdidas, dolores y nuevos comienzos, descubrió que la mayor victoria no era vencer a los demás, sino vencerse a sí mismo sin perder la propia esencia. Y ahora, junto a alguien que no necesitaba borrar el pasado para ser parte del futuro, estaba listo para finalmente vivir. El tiempo transcurría con la delicadeza de una ola que se retira tras arrasar la arena. No solo trajo escombros, sino también la posibilidad de reconstrucción. Jason ahora caminaba tranquilamente por calles que antes había evitado. Las miradas ya no le pesaban como antes, las sonrisas de sus vecinos volvieron a ser sinceras y las invitaciones a eventos y reuniones profesionales empezaron a aparecer sin que tuviera que justificar quién era. Su nombre, antes manchado por una sospecha que casi le costó todo, ahora era mencionado con respeto. Pero lo que había cambiado no era solo la percepción externa. Era él. Por dentro, Jason se había convertido en un hombre más completo. No es perfecto, no es a prueba de balas, pero es consciente. Alguien que había aprendido que el amor, la confianza e incluso el fracaso no se pueden delegar. Que el perdón no sea una recompensa para el otro, sino un gesto de liberación personal. Su empresa iba creciendo, pero sin prisa. Rechazó proyectos que no tenían sentido, priorizó el impacto social, ayudó a ex ejecutivos caídos en desgracia a comprender la naturaleza de sus caídas y, lo más importante, a reconectarse con algún ápice de humanidad que aún conservaban. Muchos llegaron arrogantes, desesperados, duros. Se fueron más humildes. No todos fueron redimidos, pero Jason sabía que plantar la semilla ya era un acto de resistencia contra un mundo que valora tanto la apariencia e invierte tan poco en la verdad. Lucas, ya mayor, siguió de cerca la nueva etapa de su padre. Los dos formaron un dúo inseparable, con códigos silenciosos y un cariño sólido que ningún error ajeno podría borrar. Jason le enseñó sobre la integridad sin tener que decir la palabra. Estaba en los gestos, en las elecciones, en la presencia constante. Y por eso, cuando el niño decidió escribir un ensayo en la escuela sobre el héroe de mi vida, no eligió ni a un deportista ni a un científico famoso. Escribió sobre su padre. Sobre cómo no era fuerte para ganar, sino para resistir incluso cuando todo parecía perdido. Cuando Jason leyó el ensayo en secreto, sentado en la mesa de la cocina mientras su hijo dormía, se permitió llorar por primera vez desde que todo comenzó. No de dolor, sino de gratitud. Mariana, siempre a su lado, mantuvo la calma y la sonrisa que lo conquistó desde el primer café. Ella nunca quiso ocupar el lugar de nadie, nunca exigió promesas, pero estaba allí, firme, tejiendo una nueva vida a su lado con el cuidado de quien sabe el valor de lo roto. Jason se dio cuenta de que con ella, el amor no tenía que ser dramático para ser verdadero. Fue en los gestos sencillos, en los largos abrazos al final del día, en las bromas que solo ellos dos entendían, que encontró una paz que no había conocido ni siquiera en los mejores años de su anterior matrimonio. Fue un amor maduro, sin ilusiones, pero también sin reservas. Clara continuó su camino alejándose de allí. Trabajar en la ONG le trajo una nueva dimensión del dolor, ya no es solo como alguien que sufre, sino como alguien que acoge. Cada día traté con mujeres rotas por dentro, traicionadas, abandonadas, olvidadas por un sistema que las juzgaba antes de escucharlas. En esta experiencia comprendió el alcance de sus propios errores. No se trataba solo de lo que le había hecho a Jason, sino de lo mucho que se había alejado de su propia esencia. Clara ya no intentó redimirse ante sus ojos, ni ante los de su hijo. Finalmente comprendió que ciertas pérdidas son definitivas. Pero también entendió que eso no le impedía hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba. Comenzó a dar conferencias sobre ética profesional, creó talleres de diseño para expresos y empezó a escribir sobre todo lo que había vivido. No con autocompasión, sino con una mirada crítica, honesta, dolorosamente lúcida. La vergüenza aún vivía dentro de él, pero ahora compartía espacio con alguna forma de orgullo por haber hecho de la caída un punto de partida. El examante, el hombre que provocó la caída, fue condenado a 12 años de prisión. Sus conexiones con el submundo corporativo fueron reveladas una por una.
El juicio fue televisado en parte y las declaraciones de Jason fueron decisivas para cerrar el caso. Muchos intentaron ponerse en contacto con él después, periodistas, autores de libros, productores de documentales. Jason los rechazó a todos. Dijo que su historia ya había sido contada suficiente. No quería ser un símbolo de nada, solo alguien que supiera sobrevivir a la destrucción sin convertirse en aquellos que lo destruyeron. El final de la historia no llegó con fuegos artificiales, ni con un gran giro. Ocurrió una mañana cualquiera, de un domingo cualquiera. Jason, Mariana y Lucas estaban juntos en un parque, jugando cometas. Era una escena sencilla, sin grandiosidad. Pero allí había de todo. Paz. Amar. Resiliencia. Un niño que reía sin guardar rencor. Un hombre que había recuperado su identidad. Una mujer que no sustituyó a nadie, sino que construyó su propio espacio con cariño y respeto. Esa mañana, mirando el cielo despejado, Jason comprendió que la vida no necesita aplausos para estar plena. Solo hay que vivirlo con verdad. Y Clara, en otra ciudad, sostenía en sus manos un sobre con fotos enviadas por Lucas, sin nota, sin explicaciones, solo imágenes, él con su padre, con Mariana, sonriendo, libres. Cuando vio esas fotos, Clara lloró. Pero por primera vez sintió que ese llanto era necesario. No castigarte, sino aceptar. Entendió que el verdadero perdón nunca llega en forma de palabras, sino en el silencio de quienes eligen seguir adelante. Y en ese momento, sola, con los ojos húmedos y el corazón todavía reconstruyéndose, finalmente soltó el peso que llevaba. Esta fue una historia sobre una pérdida irreparable, sí. Pero también sobre posibles nuevos comienzos. Sobre la justicia que se hace con dignidad. Sobre el amor que cambia de forma pero no desaparece. Y lo más importante, sobre el coraje de no permitir que el dolor defina quiénes somos. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? Deja tu opinión en los comentarios, tenemos muchas ganas de saberla. Y no lo olvides, si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con quienes necesiten escucharla. Aquí contamos historias impactantes y reales para demostrar que la traición nunca es el camino a seguir y que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de reconstruir. Este canal no admite ningún tipo de trampa. La verdad siempre llega. Y cuando ella llega, lo cambia todo.